Salve, iniciado de la orden estoica. Salve a ti que, aun caminando en medio del ruido del mundo, no has renunciado al deseo de vivir con dignidad, templanza y dominio interior. Hoy no nos reunimos para buscar consuelo fácil ni palabras suaves, sino para mirar de frente una verdad que muchos evitan, la forma en que permitimos que otros crucen límites que jamás debieron existir. Porque hay batallas que no se libran con los puños, sino con la claridad de carácter. Y una de las más decisivas es aprender a no tolerar aquello que lentamente nos destruye. Muchos llegan hasta aquí cargando una sensación difícil de nombrar. No es rabia, no es tristeza pura. Es una incomodidad silenciosa que aparece cuando alguien nos habla con desprecio y sonreímos para evitar conflicto, cuando aceptamos bromas que hieren, cuando cedemos espacio interior para no incomodar a nadie. Algo dentro sabe que algo no está bien, pero aún así permanecemos. Ese algo es la dignidad llamando a la puerta. Los antiguos estoicos fueron claros en este punto. No podemos gobernar las acciones de los demás, pero somos absolutamente responsables de lo que permitimos que permanezca en nuestra vida. No se trata de controlar al mundo, sino de gobernar el territorio que sí nos pertenece, nuestra voluntad, nuestro criterio y nuestros límites. Antes de avanzar, si sientes que estas palabras resuenan contigo, si reconoces en tu interior esa lucha silenciosa entre soportar y respetarte, considera unirte a la orden estoica, no como un gesto externo, sino como un acto de compromiso contigo mismo. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has callado algo que debiste defender? Vivimos en una época donde se confunde la paciencia con la sumisión y la bondad con la renuncia personal. Se nos enseña que ser comprensivos implica aguantar, que amar implica soportar, que ser maduro significa no incomodarse jamás. Pero la filosofía estoica jamás defendió esa distorsión. Epicteto lo decía con precisión quirúrgica: nadie puede dañarte sin tu consentimiento interior. Y ese consentimiento muchas veces se otorga en silencio, por miedo, por costumbre o por la falsa esperanza de que las cosas cambiarán. Imagina por un momento a una joven llamada Clara. No es un personaje lejano. Podría ser cualquiera. Tal vez incluso tú. Clara era conocida por su disposición constante a ayudar. Siempre estaba disponible, siempre comprendía, siempre cedía. Cuando alguien necesitaba algo, ella aparecía. Cuando alguien fallaba, ella justificaba. Cuando alguien la hería, ella perdonaba antes incluso de ser escuchada. Al principio, su entorno la celebraba. «¡Qué persona tan buena!», decían. Pero con el tiempo, esa bondad dejó de ser virtud y se convirtió en permiso. Permiso para llegar tarde. Permiso para hablarle con desdén. Permiso para exigir sin agradecer. Nadie lo planeó de forma consciente, pero ocurrió como ocurre siempre. Donde no hay límites, otros construyen su comodidad. Clara comenzó a sentirse cansada sin razón aparente. Su energía disminuía, su voz interior se apagaba. Y lo más inquietante era que no podía señalar a un culpable claro. Nadie la había golpeado. Nadie la había insultado abiertamente. Simplemente había permitido que su dignidad se diluyera poco a poco. Un día, caminando por el bosque para ordenar su mente, se encontró con una anciana sentada junto al camino. No era imponente ni misteriosa, solo serena. Tras escucharla en silencio, la mujer le dijo algo que cambiaría su rumbo. La bondad sin límites no es virtud, es abandono de uno mismo. Cuando no proteges tu valor, enseñas a otros a no respetarlo. Esa frase encierra una verdad estoica profunda. El respeto no se exige con gritos, se establece con firmeza. No nace del miedo ajeno, sino de la coherencia propia. Marco Aurelio lo escribió hace casi 2000 años. Respétate a ti mismo y los demás aprenderán cómo tratarte. El problema es que muchas personas toleran comportamientos dañinos no porque los consideren correctos, sino porque temen la incomodidad de poner un límite. Temen perder afecto. Temen ser juzgadas. Temen quedarse solas. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial. Ninguna compañía vale el precio de la autotraición.
Uno de los primeros límites que suelen quebrarse es el del respeto sutil. No hablamos de insultos directos, sino de comentarios disfrazados de humor. Bromas que se repiten, críticas que llegan envueltas en risas, observaciones que, curiosamente, siempre apuntan al mismo punto sensible. Cuando alguien hiere y luego dice, solo estaba bromeando, no está bromeando. Está midiendo cuánto estás dispuesto a tolerar. El daño de estas conductas no está en una frase aislada, sino en la repetición. Como una gota constante sobre la piedra, terminan erosionando la percepción que tienes de ti mismo. El estoico entiende que el lenguaje no es inocente. Las palabras crean clima, y ningún espíritu puede florecer en un entorno donde debe defenderse constantemente. Luego aparece una forma más sofisticada de transgresión, la manipulación emocional. Personas que no te piden, te inducen, no dialogan, culpan, no expresan su malestar, te hacen responsable de él. Si están tristes, es por ti. Si están enojados, es porque fallaste. Si se sienten inseguros, es tu deber tranquilizarlos. Actúan como titiriteros invisibles, moviendo hilos de culpa y obligación. Y lo más peligroso es que lo hacen sin levantar la voz. El estoicismo enseña a trazar una frontera clara. Tus emociones te pertenecen, las mías, a mí. Ayudar no significa cargar. Comprender no significa asumir culpas ajenas. Cuando aceptas ser responsable del equilibrio emocional de otros, renuncias a tu soberanía interior. Y ningún iniciado de la orden estoica puede permitir que su mente sea territorio ocupado. Hay también límites que jamás deben negociarse. La violencia, física o verbal, es uno de ellos. No existe contexto, historia compartida, ni emoción intensa que la justifique. El golpe, el grito, la humillación abierta, no son errores momentáneos. Son quiebres del pacto humano básico. Algunos intentan normalizarla diciendo que todos perdemos el control alguna vez. Pero el estoico no confunde impulso con destino. Quien no gobierna su ira no está preparado para gobernar una relación. Y permitir la agresión es enseñar al agresor que no habrá consecuencias. Séneca advertía que acostumbrarse al mal es el inicio de la corrupción del alma. Lo que hoy toleras como excepción, mañana se convertirá en norma. Otro veneno silencioso es la deshonestidad persistente, no el error ocasional, sino la mentira repetida, la omisión constante, la verdad fragmentada. La confianza funciona como un vaso de cristal. Una grieta puede perdonarse, pero cuando las fracturas se acumulan, el quiebre es inevitable. Algunos prometen cambiar, pero continúan ocultando. Otros juran sinceridad mientras manipulan la información. El daño no está solo en la mentira, sino en la incertidumbre que instala. Vivir dudando desgasta el espíritu, y ningún vínculo que te obligue a desconfiar permanentemente merece tu paz interior. El estoicismo no exige desconfianza, pero sí lucidez. No pide sospechar de todos, sino observar con claridad los hechos por encima de las palabras. Como decía Epicteto, no son los discursos los que revelan el carácter, sino los hábitos. Existe también una forma de violencia que suele confundirse con amor, el control. Personas que quieren decidir con quién hablas, qué eliges, cómo vives, qué sueñas. A veces se presenta como preocupación, otras como consejo insistente. Pero cuando la opinión ajena se transforma en imposición, la línea ha sido cruzada. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a escribir el guión de tu vida. Eres responsable de tus decisiones, de tus errores y de tu crecimiento. Convertirte en personaje secundario en la historia de otro es una renuncia silenciosa a tu libertad. El estoico se concibe como arquitecto de su existencia. Escucha consejos, sí. Acepta correcciones, también. Pero jamás entrega el timón de su destino. La humillación, incluso la más leve, deja marcas profundas. Ridiculizar en público, minimizar logros, comparar constantemente. Todo ello envía un mensaje claro. Tu valor es negociable. Y cuando ese mensaje se repite, comienza a ser creído.
La falta de empatía actúa de manera similar. Estar con alguien que no escucha, que invalida, que responde con indiferencia al dolor ajeno, produce una soledad particular, la de sentirse solo acompañado. El ser humano necesita reciprocidad emocional del mismo modo que necesita alimento. Sin ella, el vínculo se convierte en un desierto. Las críticas destructivas completan este círculo. No buscan mejorar, buscan descargar frustración. No construyen, erosionan. El estoico acepta la crítica honesta como herramienta de crecimiento, pero rechaza aquella que solo pretende herir. Y finalmente, aparecen los celos y la posesividad, disfrazados de intensidad emocional. Se dice que es amor, pero el amor no encadena. Se dice que es cuidado, pero el cuidado no limita alas. Un jardín no crece si se le impide recibir sol. Los celos no hablan de amor profundo, sino de miedo no resuelto. Y nadie está obligado a vivir bajo la sombra de las inseguridades ajenas. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, reconoces fragmentos de tu propia historia. Tal vez recuerdas silencios incómodos, decisiones postergadas, límites que nunca trazaste. Si es así, no te juzgues. La conciencia no llega para castigarte, sino para devolverte el poder. En este punto del camino, si estas reflexiones te han ayudado a nombrar lo que antes solo sentías, considera suscribirte y compartir en los comentarios una experiencia que te haya marcado. La sabiduría se fortalece cuando se vive en comunidad, porque establecer límites no es endurecer el corazón, es protegerlo. No es volverse frío, es volverse íntegro. No es rechazar a los demás, es dejar de rechazarte a ti mismo. El estoico no busca conflicto, pero tampoco huye de él cuando la dignidad está en juego. Aprende a decir no sin ira, a retirarse sin odio, a permanecer firme sin violencia. Esa es la verdadera fortaleza. A medida que avanzamos, comprenderemos cómo aplicar esta firmeza sin culpa, cómo sostener límites sin perder humanidad y cómo transformar el respeto propio en una práctica diaria, no en un ideal abstracto. Porque la vida no exige que soportes lo insoportable, exige que te conviertas en guardián de tu propia alma. La mayoría de las personas no fracasa en sus relaciones por falta de amor, sino por falta de claridad interior. No saben dónde terminan ellos y dónde comienzan los otros. Confunden comprensión con absorción, empatía con sacrificio, paciencia con renuncia. Y así, sin darse cuenta, empiezan a vivir desde la reacción y no desde la elección. El estoicismo nos ofrece una brújula precisa para evitar ese extravío. Nos recuerda que cada ser humano posee un territorio inviolable, su juicio moral, su voluntad y su carácter. Cuando permites que alguien traspase ese territorio, no solo te daña emocionalmente, también debilita tu autodominio. Y sin autodominio, no hay libertad posible. Establecer límites no es un acto impulsivo, ni una declaración dramática. Es una postura interior sostenida en el tiempo. Es decidir, con serenidad, qué comportamientos no tendrán lugar en tu vida, incluso si vienen de personas que amas. Porque amar no significa tolerar la injusticia, significa actuar con rectitud, incluso cuando duele. Muchos iniciados confiesan una dificultad profunda. Saben que algo es dañino, pero no logran alejarse. Permanecen por historia compartida, por miedo a empezar de nuevo, por la esperanza de que el otro cambie. Pero el estoico no vive de esperanzas externas, vive de decisiones internas. Esperar que alguien cambie mientras sigues tolerando lo mismo no es paciencia, es postergación del sufrimiento. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también del trato que acepta. Lo que permites repetidamente termina moldeando tu carácter. Si convives con el desprecio, aprendes a despreciarte. Si convives con la manipulación, aprendes a dudar de ti mismo. Si convives con la violencia, normalizas el caos. Por eso el límite no es un castigo hacia el otro, sino una frontera de higiene moral.
Así como cuidas tu cuerpo de lo que lo intoxica, debes cuidar tu mente de lo que la degrada. Hay un error común al hablar de límites: creer que deben explicarse hasta ser comprendidos. No siempre es así. Un límite no necesita ser aprobado para ser válido. No requiere consenso, solo coherencia. Quien te respeta no necesita largas justificaciones. Quien no lo hace, tampoco las aceptará. El iniciado de la orden estoica aprende a hablar con calma, pero con firmeza, sin ataques, sin súplicas, sin discursos interminables. A veces una frase basta, otras veces el silencio es el límite, y en ocasiones la retirada es la forma más clara de respuesta, porque no todos los conflictos deben resolverse. Algunos deben abandonarse. Existe una falsa culpa asociada al acto de poner límites. Se nos ha enseñado que decir no es egoísmo, pero el estoicismo redefine el egoísmo como la negación del deber moral. Y tu primer deber moral es contigo mismo, no con tu comodidad emocional momentánea, sino con tu integridad a largo plazo. Séneca advertía que quien se entrega por completo a otros sin reservarse nada, termina exhausto y resentido. La generosidad verdadera solo es posible cuando nace de la abundancia interior, no del desgaste. Tal vez te preguntes cómo distinguir entre un conflicto sano y uno que debe marcar un límite definitivo. La respuesta no está en la intensidad del momento, sino en el patrón. El error aislado puede trabajarse. El comportamiento repetido revela carácter. El estoico observa los hechos, no las promesas. Cuando el irrespeto se repite, cuando el daño se minimiza, cuando la responsabilidad siempre se desvía, no estás ante un malentendido, sino ante una dinámica. Y las dinámicas no se corrigen con palabras, sino con decisiones. Aceptar esto no te vuelve frío, te vuelve lúcido. Muchos temen que al poner límites quedarán solos, pero la soledad que nace del respeto propio es infinitamente más ligera que la compañía que exige tu autoabandono. El silencio digno pesa menos que una relación que te obliga a disminuirte. Además, el límite no solo protege, también revela. Quien se aleja cuando marcas una frontera nunca estuvo interesado en ti, sino en el acceso que tenía sobre ti. Y quien permanece, lo hace desde un lugar más auténtico. Los estoicos no buscaban agradar a todos, buscaban vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Eso implicaba, muchas veces, caminar en contra de la corriente social. Pero también implicaba una paz profunda, la de no traicionarse. Cuando comienzas a establecer límites, algo cambia en tu interior. La ansiedad disminuye, la confusión se ordena, la voz interna se fortalece. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la elección consciente. Dejas de preguntarte qué pensarán y comienzas a preguntarte qué es correcto. Y esa pregunta, iniciado, lo cambia todo. Porque la dignidad no se negocia, no se adapta, no se posterga, se ejerce. Llegados a este punto, muchos descubren una verdad incómoda. No todo el daño vino de otros. Parte vino de la incapacidad de decir basta, no para culparte, sino para devolverte la responsabilidad. El estoicismo no te señala como víctima eterna, sino como agente capaz de transformación. El pasado no puede modificarse, pero la tolerancia futura sí. Cada límite que estableces hoy reescribe tu mañana. Cada decisión firme envía un mensaje a tu mente. Mi bienestar importa. Y cuando tu mente recibe ese mensaje de forma constante, comienza a creerlo. No necesitas confrontaciones épicas ni rupturas dramáticas. A veces basta con no reír la broma hiriente, con no responder a la manipulación, con retirarte de la conversación que degrada, con dejar de justificar lo injustificable. El estoico actúa como el guardián de una fortaleza interior. No abre las puertas a cualquiera, no por arrogancia, sino por respeto al templo que protege. Y esa fortaleza no se construye de un día para otro. Se edifica con actos pequeños, repetidos, silenciosos. Cada vez que eliges la dignidad sobre la complacencia, colocas una piedra más.
Quizá ahora comprendas que los límites no alejan el amor verdadero, lo hacen posible. Solo donde hay respeto puede existir vínculo genuino. Todo lo demás es dependencia, miedo o costumbre. Antes de continuar hacia el cierre de esta reflexión, detente un instante y observa tu vida. Hay una situación que llevas tiempo tolerando y que sabes, en lo profundo, que ya no debería continuar. No respondas en voz alta. Respóndete con honestidad. La filosofía no sirve para adornar discursos, sirve para orientar decisiones. Y la decisión más importante no es cambiar a los demás, sino dejar de permitir lo que atenta contra tu esencia. En la parte final de este recorrido, uniremos todas estas ideas en una comprensión más profunda del deber interior, del equilibrio entre firmeza y compasión, y del camino que la orden estoica propone para vivir con respeto, claridad y dominio propio, en un mundo que constantemente intenta empujarnos al abandono personal. Hay un momento silencioso en la vida de todo ser humano, en el que ya no basta con comprender. Comprender al otro, comprender el pasado, comprender las razones. Llega un punto en el que la comprensión sin acción se convierte en una forma elegante de seguir sufriendo. El estoico reconoce ese instante con claridad. Cuando la conciencia despierta, el deber comienza, porque saber qué es digno y no actuar en consecuencia es otra forma de traicionarse. La filosofía estoica jamás fue una escuela de contemplación pasiva. Fue una disciplina para la acción correcta, para elegir, incluso cuando el corazón tiembla, para mantenerse firme, incluso cuando la costumbre invita a ceder. Muchos confunden el límite con la dureza, pero el límite verdadero nace de la serenidad. No grita, no humilla, no amenaza, simplemente existe. Es una línea trazada con calma que dice: hasta aquí llega lo que acepto, más allá comienza lo que no me pertenece. Ese límite puede manifestarse de muchas formas. A veces es una conversación honesta, otras veces es una distancia necesaria. En ocasiones es el cierre definitivo de una etapa. No todas las personas están destinadas a caminar contigo para siempre, y eso no es una tragedia. Es parte del orden natural. El estoico no se aferra a lo que ya cumplió su función. Entiende que incluso el desapego puede ser un acto de amor hacia la propia vida. Existe una paradoja poderosa. Cuando aprendes a retirarte de lo que te daña, recuperas una energía que creías perdida. Esa fuerza no viene del entorno, viene de la coherencia interior, de saber que tus actos están alineados con tus valores, y esa coherencia genera algo invaluable: respeto propio. El respeto propio no se exige, se cultiva, y se cultiva cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, cada vez que dices no sin odio, cada vez que te mantienes firme sin necesidad de vencer a nadie. El iniciado de la orden estoica no busca imponerse, busca no doblegarse. Cuando alguien intenta manipularte y no obtiene respuesta emocional, pierde poder. Cuando alguien te provoca y no reacciona, el conflicto se disuelve. Cuando alguien cruza un límite y encuentra una consecuencia serena, aprende que ya no camina sobre terreno blando. No es control, es consecuencia natural. La verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en elegir con sabiduría qué merece tu resistencia. Muchos han sido educados para soportar más de lo necesario, para aguantar por lealtad, por sangre, por pasado compartido. Pero el estoicismo introduce una verdad incómoda. Ningún vínculo, por antiguo que sea, justifica la pérdida de la dignidad. La virtud no depende del parentesco. El respeto no se hereda, se practica. Esto no implica abandonar a la primera dificultad. Implica reconocer cuándo la dificultad es parte del crecimiento y cuándo es parte del deterioro. El conflicto puede fortalecer, el abuso nunca. El estoico distingue con precisión. Cuando integras esta visión, algo cambia en tu manera de mirar el mundo. Dejas de preguntarte por qué otros actúan como actúan y comienzas a preguntarte por qué tú permaneces. Esa pregunta no acusa, libera, porque siempre hay una salida cuando recuperas el gobierno interior.
Y aquí aparece uno de los principios más profundos de esta escuela. La libertad no es hacer lo que quieras, sino no depender de lo que te daña. Quien necesita la aprobación constante es esclavo. Quien teme perder vínculos a cualquier costo, vive encadenado. Quien no sabe marcharse cuando es necesario, no es libre. La libertad estoica es silenciosa. No se proclama, se ejerce. Quizá ahora comprendas que establecer límites no es romper con el mundo, sino ordenar tu lugar en él. No es levantar muros, sino cerrar puertas que nunca debieron estar abiertas. Antes de avanzar hacia el cierre, si estas enseñanzas resuenan contigo y sientes el llamado de caminar este sendero con disciplina y claridad, considera unirte a la orden estoica. Activa la campana para no perder futuras reflexiones. Explora los demás mensajes del canal y deja en los comentarios una idea, una experiencia o una verdad que este video haya despertado en ti. Porque la sabiduría se fortalece cuando se comparte entre hermanos de camino. Recuerda esto, iniciado. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede proteger tu alma si tú no decides hacerlo. El mundo siempre pondrá a prueba tus límites, no para destruirte, sino para revelarte dónde aún debes fortalecerte. Cada vez que eliges el respeto propio, honras tu existencia. Cada vez que te alejas de lo indigno, avanzas hacia la paz. Cada vez que actúas con firmeza tranquila, encarnas el espíritu estoico. No estás aquí para soportar lo intolerable. Estás aquí para vivir conforme a la razón, la virtud y la verdad interior. Camina con serenidad. Habla con rectitud. Retírate cuando sea necesario. Y recuerda siempre que la mayor victoria no es vencer a otros, sino gobernarte a ti mismo. Que la claridad guíe tus decisiones, que la disciplina sostenga tus actos y que la dignidad sea el norte que jamás abandones. Hasta el próximo encuentro, hermano de la orden estoica. Mantén firme el espíritu, despierta la conciencia cada día y continúa el camino con honor. Permanece firme, la orden continúa.